Casi no reconocí a Yungol Letugel cuando lo vi, agachado sobre su bebida como un borracho común, mirando su vaso con ojos ciegos como un hombre que hubiera sido completamente derrotado por la vida. Por el emperador. Hombre, ¿qué pasó? Yo pregunté. Levantó la vista y me vio. Ah, Mul-Lugel, siéntate conmigo, amigo mío. En serio, ¿qué pasó? Repetí mientras lo hacía. Letugel parecía tener dificultades para encontrar las palabras. ¿Cómo explico esto de una manera que no suene como un loco? Supongo que podría empezar con sí, teniendo en cuenta que lo único especial de él fue lo bien que pudo articular su caso. Siendo aparentemente un gran conocedor del tema. Permítanme hablarles de un hombre llamado Jacob Schmidt. Schmidt era parte de una célula de Fervor. Recuérdenme, ¿Fervor son terroristas o son terroristas guerrilleros que no nos gustan? Todas las facciones de la Organización para la Liberación Humana fueron clasificadas como terroristas sin importar sus tácticas y estrategias particulares. Medio del camino. No apuntan deliberadamente a civiles, pero sí a infraestructura civil, con la lógica de que los barcos que transportan ayuda no tienen tanto espacio de carga para transportar armas y los recursos que gastamos en reparar plantas de fusión no se utilizan para fabricarlas. De todos modos, el celular de Schmidt fue atrapado en la ciudad de Nueva York, intentando volar una estación de policía, y a mí me asignaron la tarea de interrogarlo. Cuando se enfrentó a la tortura, comencé a tener esperanzas de que realmente tuviera información útil y decidí usar drogas con él. Pero por supuesto no fue así. Las redes terroristas humanas operan en células descentralizadas por esta misma razón. Sin embargo, confesó ser responsable del asesinato de un destacado colaborador humano y comprador. Así que supongo que debí marcarlo como resuelto por eso. Por si sirve de algo. Por el imbécil del emperador. Muchacho, ¿por qué estabas tan callado cuando no sabías absolutamente nada que yo no pudiera haber inferido? Exigí. Desperdicias tu tiempo. Desperdicia tus recursos, respondió Schmidt, que todavía tenía la droga corriendo por sus venas. Comillas sencillas. ¿En serio te sometiste a horas de tortura solo para hacerme desperdiciar unos cuantos créditos de droga de la verdad? Exigí. Créditos. Plural. Qué bien, respondió Schmidt. Y luego, por exasperación, y porque de todos modos era un hombre muerto que caminaba. Así que no importaba. Hice una pregunta para la que en realidad no esperaba una respuesta. Comillas sencillas. ¿Por qué no podemos doblegarte? Comillas sencillas, comillas sencillas. ¿Qué te importa? Me matarás de todos modos. Ah, no, me refiero a tú en general. Humanidad. ¿Por qué no podemos quebrantar a la humanidad? Schmidt me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. Destrozas a los humanos todo el tiempo. Comillas sencillas. Entonces, ¿por qué no se quedan rotos? Letugel golpeó la barra con el puño mientras decía esto con toda la furia que debió haber sentido en ese entonces. Luego, recordando que estaba contando una historia, continuó. Exigí. A mis padres permanecieron destrozados, dijo Schmidt con un veneno que me hizo saber que las drogas eran lo único que lo hacía hablar. Sobrevivieron a la masacre de Charleston y desde entonces fueron cáscaras vacías de lo que eran antes. Por eso me uní a Fervor. A Myra. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué no te detuvieron? Sus siguientes palabras fueron escalofriantes. Lo intentaron. Créanme, me tomó un segundo ordenar mis pensamientos después de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo destrozamos a la humanidad de tal manera que los hijos de las personas a las que destrozamos no se levanten una generación después en busca de venganza? Schmidt se rió entre dientes. Se rió entre dientes. Ante esto, los déspotas humanos llevan 10.000 años buscando la respuesta a esa pregunta. Nunca lo encontraron. Tenía que estar bromeando y, sin embargo, no pudo hacerlo debido a las drogas. Entonces, ¿cómo sobrevivió algún imperio en su planeta? Exigí. A través de una violencia impensable y presupuestos policiales y militares tremendamente inflados. E incluso entonces el imperio que sobrevivió durante más de un par de siglos fue realmente raro. Dijo Schmidt. Acéptalo. Lo que quieres hacer es imposible. No importa cuán gravemente traumatices a una generación. Eso no cambiará el hecho de que la próxima generación, por definición, no estuvo allí para experimentarlo. Verán el dolor y la miseria de sus vidas y de las vidas de sus padres.
Y eso encenderá un fuego en ellos. Y tenemos una larga historia de insurgencias a la que recurrir. Los apaches, el Viet Cong, Ansar Allah. Y, por supuesto, también estamos aprendiendo de las acciones de las generaciones anteriores en este mismo conflicto. Según las inmortales palabras de Ho Chi Minh, podéis matar a 10 de nosotros por cada uno de vosotros que matemos. Pero al final los cansaréis primero. Lo busqué más tarde, y honestamente, se perdió el mejor. La prefectura de Afganistán se ha ganado literalmente el epígrafe de ser el cementerio de los imperios. Los afganos no son excepcionalmente rudos según los estándares humanos ni nada por el estilo. Simplemente están ubicados en una región montañosa que también es un cruce de caminos entre varias regiones ricas, por lo que los imperios tendían a visitarlos con bastante frecuencia. Me estremecí. No quería pensar en luchar contra humanos en cadenas montañosas. Lo había hecho durante el último levantamiento y, en pocas palabras, Idaho era ahora mi sinónimo personal para infierno. Letugel continuó su historia. Una ira candente me invadió ante esta proclamación. Y una necesidad de replicar. Una necesidad de que él estuviera equivocado. Será mejor que esperes que encontremos una manera de controlarte. Porque si no, si tenemos que purgarte como si fuera una plaga para tener paz, lo haremos. Sí, nosotros. Los contendremos, encerrados en guetos amurallados. Y luego los bombardearemos periódicamente para mantener su población a un tamaño manejable. Miré a Letugel con horror. Fue lo más horrible que se me ocurrió. Explicó disculpándose. Él continuó, comillas sencillas. Y ese será el futuro de la humanidad hasta que aprendan a comportarse o se extingan. Terminé. Y entonces, Schmidt simplemente me miró con calma y dijo, a eso lo llamamos cortar el césped. Si hay algo que puede decirse que me rompió, creo que es eso. Después de todo, no es que no esté acostumbrado a la bravuconería humana a estas alturas de mi carrera. Pero había inventado el escenario más horrible que se me ocurrió en mi cabeza. Y los humanos ya tienen un nombre para ello. Eso, realmente enfatiza su punto. No, solo sabes que lo han intentado. Solo sabes que no funcionó. De todos modos, a eso lo llamamos cortar el césped. Dijo, lo intentaron en los siglos XX y XXI. Los regímenes responsables no sobrevivieron hasta ver el día 22. Letugel hizo una pausa y volvió a mirar su bebida. Tomó otro trago antes de continuar. Comillas sencillas. ¿Cómo puedes pensar que vas a ganar esto? Pregunté. Dijo en voz baja. En los 168 años transcurridos desde la conquista del Sol, ha habido 13 grandes levantamientos humanos. Todos han fracasado. ¿Qué te hace pensar que el próximo funcionará? ¿Que ustedes serán los que triunfarán? La respuesta de Schmidt comenzó como una aparente incongruencia. Que no pudo haber sido, por supuesto, debido a las drogas. Pero al final, sus palabras quedaron grabadas permanentemente en mi cerebro. Una vez vi un video. Uno verdaderamente antiguo. Podría haber sido del siglo XXI. Por lo que sé, de canteros que partían una piedra con herramientas manuales. Perforaron agujeros en la roca. Colocaron púas en los agujeros y luego comenzaron a martillar las púas con mazos. Martillo, 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 arriba y abajo de la línea de púas. Sin ningún efecto aparente, hasta que toda la roca se partió por la mitad. Pienso en ello a menudo cuando necesito inspiración. Después de todo, ¿realmente imaginas que fue solo el golpe final lo que lo hizo? El crecimiento de vuestro imperio se ha estancado. Conquistaste 10 sistemas en los 2 siglos antes de llegar al Sol. Has conquistado uno desde. Los humanos tenían la desagradable costumbre de programar su levantamiento para que coincidiera con el momento en que la Marina estaba ocupada en otra guerra. Y eso es solo el comienzo. Incluso ignorando el precio en vidas de mantener a Sol en su imperio. Ha extraído 31 billones de créditos de Sol. Mientras que al mismo tiempo los terroristas humanos le han costado 25 billones en daños y la ocupación le ha costado 11 billones. Entre los salarios de los soldados y el precio del equipo. Lo busqué más tarde y sus números eran más o menos correctos. De todos modos, pero es incluso peor que eso, continuó Schmidt, porque cada fábrica que fabrica armas es una fábrica que no fabrica consolas de videojuegos. Cada fábrica que fabrica armaduras motorizadas es una fábrica que no fabrica automóviles.
Cada fábrica que fabrica barcos de guerra es una fábrica que no fabrica barcos de carga y, por supuesto, cada soldado en armas es un ciudadano que no trabaja en una oficina ni dirige un pequeño negocio ni hace algo, cualquier cosa, productivo, en el sentido más literal de la palabra. Eta martillo, 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 arriba y abajo de la línea de púas. Quizás el próximo levantamiento no sea el que lo haga, ni el siguiente, ni siquiera los 10 más después de ese. Pero cuando todo termine, Sol será libre y su imperio dejará de existir en la forma que lo hace ahora. Lo sé, no, creo, sino que lo sé, por una simple razón, porque hasta que Sol sea libre, esto nunca terminará. Letugel se sirvió otro trago y se bebió la mitad de un trago, procrastinando en la narración de su historia. ¿Y si lo que dices es cierto? Hay otra manera en que esto puede terminar. Señalé, puede terminar en la extinción humana. Esperaba valentía. Estoy acostumbrado a la bravuconería humana. Entonces moriremos como héroes o viviremos en leyendas que nunca morirán o algo así. He oído ese tipo de cosas cientos, miles de veces antes. Schmidt me respondió con algo mucho peor que eso. Respondió con sarcasmo. Comillas sencillas. Ah, ¿entonces es así? Caray, nunca había considerado eso antes. Déjame reescribir la naturaleza humana muy rápido. Y quiero decir, ¿qué podría decir en respuesta a eso? Ahora está muerto, por supuesto, pero sus palabras me persiguen como un espíritu vengativo. Y conté toda esa historia para decir esto. Cuanto más lo pienso, más creo que tenía razón. Más pienso que en los libros de historia del futuro lejano considerarán la conquista del Sol como el principio del fin del imperio. Obviamente no podemos dejarlo pasar. Imagínese lo que pasaría si las otras especies en cuestión supieran que pueden quedar libres, simplemente molestándonos lo suficiente. Puede que no estén genéticamente predispuestos a ser inquietos como lo son los humanos, pero con la amenaza de un buen ejemplo, ¿quién sabe qué podría pasar? Y, sin embargo, Sol es una herida sangrante en nuestro costado. Los humanos una pastilla envenenada que nos vemos obligados a tragar. En nuestra arrogancia llegamos al Sol, a la Tierra, al cementerio de los imperios. Quizás sea el momento de empezar a escoger una lápida. Esta fue la última vez que vi a Yungol Letugel. Murió en el levantamiento que comenzó una semana después. El último levantamiento humano. Y no porque los humanos se extinguieran y ciertamente no porque decidieron comenzar a comportarse dócilmente después. Cuando pasó un año y aún no podíamos soltarlo. Nos preocupamos. Cuando pasaron las 5 y perdimos el control de facto de la mitad de la Tierra. Empezamos a resignarnos. Seguimos luchando. ¿Qué más podíamos hacer? Pero sabíamos que no íbamos a ganar. 7 años después de la guerra. 3 especies más sometidas se rebelaron y 2 especies que habíamos intentado conquistar repetidamente invadieron. Fue entonces cuando la escritura estaba realmente en la pared. Nuestras fuerzas estaban agotadas. Completamente agotadas. Y la situación acababa de empeorar mucho. 10 años después del día de mi último encuentro con Yungol Letugel. El imperio ya no existía. Fracturado en 1.000.000 de pedazos. Y muchos de nosotros, irónicamente, buscamos refugio entre los humanos. Ellos, al menos, nos permitirían vivir como iguales entre ellos. O al menos a nosotros que no habíamos cometido ningún crimen de guerra. Incluso aquellos que a menudo habían preferido pasar su condena en una cárcel humana en lugar de, digamos, en un campo de trabajo Cothnery. Puede parecer extraño que fueran tan misericordiosos en la victoria cuando eran nuestra amenaza más amarga mientras estábamos en esclavitud. Pero esto también está atestiguado una y otra vez en su historia. Durante cada descolonización exitosa. Y cuando lo piensas, tiene mucho sentido. De hecho, ambos comportamientos surgen exactamente del mismo fenómeno psicológico. La capacidad humana de recuperarse del trauma cultural y el sentido profundamente arraigado de justicia que sienten los oprimidos. O para decirlo un poco más pretenciosamente, el infatigable espíritu humano.